Mi nombre es Daniel, y hace 6 meses morí, o al menos eso pensé. Un momento estaba riendo con mi hermano pequeño, con un control de videojuegos en mis manos. Al siguiente sentí un peso aplastante en mi pecho y todo a mi alrededor se disolvió en la nada. No fue como quedarse dormido, fue más como si me arrancaran de la realidad misma. Todo se volvió negro, frío e interminable. Podía escuchar el eco tenue de voces. Pánico, distante y cada vez más débil como si estuviera flotando lejos. Y luego de repente lo vi, mi cuerpo. Estaba flotando sobre mí mismo mirando mi forma sin vida, desplomada en el sofá. Mi hermano pequeño me sacudía con el rostro pálido de miedo, pero yo no podía responder. El pánico me invadió y grité, pero no salió sonido. Traté de alcanzarlo, de moverme, pero era como si el aire mismo me hubiera congelado en mi lugar. Y entonces, en medio de ese silencio aterrador, apareció él. Una luz, cegadora pero cálida, atravesó la oscuridad y sentí una presencia abrumadora, a la vez impresionante y completamente dominante. Fue entonces cuando lo vi. Antes de ese día mi vida era ordinaria, supongo. Solo era un adolescente normal. Me levantaba tarde, devoraba un tazón de cereal y pasaba la mayor parte del día pegado a una pantalla. Si no estaba jugando, estaba desplazándome por feeds interminables. YouTube, TikTok, Instagram. Las horas se mezclaban y casi ni lo notaba. Las tareas de la casa, ignoradas. La tarea escolar, siempre dejada para el último momento, en modo pánico. Vivía para esos pequeños golpes de dopamina. Nuevos memes, puntuaciones altas, me gusta en mis publicaciones. Se sentía bien en el momento, pero en el fondo, creo que sabía que algo faltaba. Mi mamá, siempre preocupada, movía la cabeza cada vez que pasaba por mi habitación. Daniel, necesitas enfocarte en lo que importa, decía. Me sugería ir a la iglesia o leer la Biblia. Es importante mantener los pies en la tierra, añadía. Pero, honestamente, pensé que estaba exagerando. Quiero decir, todo estaba bien. La vida estaba bien. Excepto que ahora que lo pienso no lo estaba. Esa noche comenzó como tantas otras. Estaba acostado en la cama con mi teléfono, desplazándome sin rumbo, tratando de ignorar el peso creciente en mi pecho. Me dije a mí mismo que dormiría pronto. Solo un video más, un nivel más. Pero mientras más tarde se hacía, más vacío me sentía. No estaba solo cansado, estaba agotado, física, mental y espiritualmente. Solo que aún no lo sabía. Me golpeó de la nada. Un segundo estaba sentado en el sofá, desplazándome sin rumbo en mi teléfono, con el resplandor de la pantalla iluminando la habitación oscura. Al siguiente, sentí como si el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Mi pecho se apretó, mi visión se nubló y todo empezó a girar. Traté de ponerme de pie, de pedir ayuda, pero antes de que pudiera moverme, una ola de oscuridad me arrastró hacia abajo. No fue como dormir, fue más agudo, más frío, sofocante. Mis sentidos se desmoronaron y por un momento pensé, esto debe ser lo que se siente morir. Cuando abrí los ojos, o al menos eso parecía, estaba en otro lugar completamente diferente. O tal vez en ningún lugar. Me rodeaba un vacío frío e interminable. Estaba completamente oscuro, pero podía sentir algo. El aire era pesado, presionándome, cargado de sonidos distantes. Susurros. Al principio eran demasiado suaves para entenderlos, como ecos de voces muy lejanas. Pero a medida que se hicieron más fuertes, pude distinguir las palabras y me provocaron escalofríos. Olvidado. Solo. Demasiado tarde. A través de la luz radiante apareció una figura, no como alguien que camina, sino como si su presencia simplemente llenara el espacio. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Simplemente lo supe. No fue su apariencia lo que me lo reveló, sino el abrumador sentido de amor, poder y autoridad que lo rodeaba. Su voz era tranquila, pero cargada con un peso incomparable. «Ven», dijo extendiendo su mano. Sus palabras no eran una sugerencia, sino una invitación que no podía rechazar. El momento en que tomé su mano, todo a mi alrededor desapareció. Estaba de pie en lo que solo puedo describir como un vasto vacío, pero no estaba vacío. A mi alrededor había pantallas brillantes flotando en la oscuridad. Teléfonos, tabletas, computadoras e incluso visores de realidad virtual. Al principio parecía una escena de mi vida diaria, pero luego noté algo siniestro. Las pantallas no solo brillaban,
Estaban vivas y desde cada una se extendían cadenas gruesas e irrompibles que envolvían a las personas que las miraban. Las cadenas se enrollaban alrededor de sus brazos, sus cuellos, sus corazones. Podía ver sus rostros, millones de ellos, pero sus ojos estaban huecos, casi sin vida. Era como si estuvieran atrapados y ni siquiera se dieran cuenta. ¿Lo ves?, preguntó la figura. Asentí, intentando entender, pero mi corazón ya palpitaba con fuerza. ¿Qué es esto?, pregunté. Esto, dijo, señalando la escena, es la trampa del enemigo. Un mundo tan consumido por la distracción, el orgullo y el miedo que ni siquiera nota su destrucción. Mientras hablaba, las cadenas alrededor de las personas brillaban más intensamente. Palabras estaban grabadas en ellas como cicatrices. Comparación, ansiedad, envidia, adicción, lujuria. Cada palabra se grababa en mi mente, haciendo que mi estómago se revolviera. Murmuré, ¿por qué no lo pueden ver? Su respuesta me estremeció. Porque no quieren. El mayor truco del enemigo es esclavizar sin que ellos lo sepan. Las pantallas cambiaron, ahora mostrando imágenes de familias gritándose unas a otras, amistades destruidas y naciones desmoronándose bajo la desconfianza y la división. No se trataba solo de tecnología, era control, miedo y odio alejando a todos de lo que realmente importaba. Y luego lo vi, una figura saliendo de las sombras, envuelta en poder y carisma. Hablaba y las multitudes lo escuchaban cautivadas, mientras sus cadenas se apretaban más con cada palabra. Sus discursos eran sobre paz y unidad, pero sentí la mentira en cada una de sus palabras. Esto no era unidad, era sumisión. La figura me miró, su sonrisa tan fría como el hielo. Mi corazón se aceleró al sentir cómo su mirada me atravesaba. Volté hacia la figura a mi lado, desesperado por respuestas. ¿Quién es él?, pregunté. El engañador, respondió. El que llevará a muchos por mal camino. Se alza bajo la apariencia de unidad, pero trae destrucción, y su obra ya ha comenzado. De repente, las pantallas explotaron en llamas, consumiendo todo a nuestro alrededor. Los gritos resonaban en el vacío, pero la figura a mi lado permaneció firme, su luz inquebrantable. La decisión aún es de ellos, Daniel, pero el tiempo es corto. Adviérteles porque el enemigo está condicionando sus corazones para que lo adoren sin siquiera darse cuenta. Una sensación de urgencia me invadió, como si el peso de lo que había visto recayera por completo en mis hombros. La figura radiante me miró, sus ojos llenos de tristeza y determinación. Regresa, dijo. Cuéntales, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, el vacío se desmoronó y regresé a mi cuerpo, pero nada se sentía igual. Inhalé bruscamente mientras abría los ojos. Mis pulmones ardían como si no hubiera respirado en horas. La habitación era la misma, débilmente iluminada por el tenue resplandor de mi teléfono, aún en mi mano, pero todo se sentía diferente, casi extraño. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, mi corazón latía con fuerza, y sin previo aviso, las lágrimas corrían por mi rostro. El teléfono en mi mano ahora se sentía más pesado, como si sostuviera algo peligroso, algo siniestro. Lo miré, horrorizado, antes de lanzarlo al otro lado de la habitación. Chocó contra la pared con un ruido sordo y su luz finalmente se apagó. Por primera vez sentí verdaderamente el silencio a mi alrededor. Y en ese silencio el peso de todo lo que había visto me cayó encima. Arrepentimiento, vergüenza y miedo se entrelazaron mientras pensaba en todo el tiempo que había desperdiciado, en las advertencias que había ignorado, en las señales que había dejado pasar. Pero no era solo culpa lo que sentía, era urgencia. No podía borrar lo que había visto. Las cadenas, los ojos vacíos, las mentiras. No se trataban solo de mí, se trataban de todos nosotros. Ahí mismo me arrodillé en el suelo temblando y por primera vez en años recé. No por costumbre, no porque alguien me lo dijo, sino porque lo necesitaba. Pedí perdón, claridad y la fuerza para hacer lo que sabía que debía hacer. Y ahora estoy aquí, contándotelo. Esto no se trata solo de mí, se trata de ti, se trata de todos nosotros. Mira a tu alrededor, ¿a qué estás encadenado? ¿Qué te está alejando de lo que realmente importa? Yo estaba demasiado distraído para verlo antes, demasiado perdido en mi propio mundo. Pero la verdad es que el tiempo es corto, y la elección es nuestra. Todavía hay esperanza, eso lo sé ahora. Las cadenas pueden romperse, las distracciones pueden silenciarse, las mentiras pueden ser reveladas, pero debemos desearlo.
Debemos elegirlo. Así que te lo pido. No, te lo ruego. Tómate un momento y reflexiona. ¿Qué futuro estás eligiendo para ti, para tu familia, para tu alma? Aún no es demasiado tarde. La esperanza permanece, pero debemos actuar. Busca lo que importa. Aférrate a la fe. Reconecta con quienes amas. Y por encima de todo, no dejes que el enemigo robe lo que fuiste creado para hacer. La luz sigue ahí, esperando que la sigamos. Pero la decisión, esa es tuya.